Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines de entretenimiento y educativos. Mi nombre es Grace Walker y tengo 30 años. Para la mayoría de las personas, lo peor que sus padres les dijeron fue dicho con ira y olvidado a la mañana siguiente. Los míos lo escribieron. Tenía 10 años cuando aprendí que nacer en una familia no significaba que te quisieran allí. Mi hermano gemelo podía resolver problemas de matemáticas antes de que yo pudiera terminar de leer la pregunta. Él traía a casa trofeos, calificaciones perfectas en los exámenes, sonrisas de orgullo y llamadas telefónicas de maestros que decían que era superdotado. Yo traía a casa inhaladores, facturas de hospital, marcas rojas en los exámenes de ortografía y notas de los maestros diciendo que necesitaba ayuda extra. Mis padres biológicos nunca lo llamaron dislexia. Nunca lo llamaron una condición médica. Lo llamaron pereza. Lo llamaron debilidad. Lo llamaron vergonzoso. Y después de una noche, cuando mis pulmones me fallaron de nuevo y mi informe escolar los hizo quedar mal frente a personas a las que querían impresionar, dejaron de fingir que yo era su hija y comenzaron a tratarme como un problema que podían dejar en otro lugar. Todavía recuerdo la lluvia en el parabrisas, la maleta junto a mis rodillas y la forma en que ninguno de los dos miró hacia atrás después de dejarme en una puerta principal con mi medicina, mis expedientes escolares y una nota doblada. La nota decía: cuídate de esto. Pasaron 20 años antes de que vinieran a buscarme de nuevo. Pero para entonces, la niña enferma, lenta y no deseada que abandonaron había construido una vida que no estaban preparados para ver. Antes de contarte lo que sucedió cuando regresaron a mi vida, dime desde dónde estás viendo esto y cómo está el clima allí. Quiero saber qué tan lejos puede viajar esta historia. Durante las primeras semanas después de esa noche, no me sentí rescatada. Me sentí fuera de lugar, como una caja que alguien había dejado en la dirección equivocada y se había olvidado de recoger. La tía Marlene no me presionó para que la llamara mamá, y el tío Peter no me pidió que sonriera para nadie. Me dejaron dormir con la luz del pasillo encendida. Me dejaron guardar mi maleta debajo de la cama porque estaba convencida de que cualquier día mis padres biológicos volverían, dirían que había habido un error y me llevarían a casa. Nunca lo hicieron. Lo único que vino de ellos fue un sobre con mis tarjetas médicas, una copia de mis expedientes escolares y un correo electrónico frío diciendo que esperaban que no fuera demasiado difícil. La tía Marlene imprimió ese correo electrónico y lo guardó en una carpeta. En ese momento, pensé que lo estaba guardando porque estaba enojada. Años más tarde, comprendí que estaba guardando pruebas. Ella era bibliotecaria escolar en Asheville, Carolina del Norte. Y notó algo que a mis propios padres nunca les importó lo suficiente como para ver. Yo no era estúpida. Estaba agotada. Estaba aterrorizada. Intentaba leer letras que se movían en la página mientras los adultos me castigaban por no atraparlas lo suficientemente rápido. Ella me hizo las pruebas adecuadas. Y por primera vez en mi vida, alguien me explicó la dislexia sin hacer que sonara como un crimen. El tío Peter era un enfermero de emergencias jubilado, así que se tomó mi asma en serio sin actuar como si mi cuerpo fuera un inconveniente. Pegó un plan de acción para el asma dentro del gabinete de la cocina. Me enseñó a usar mi inhalador sin disculparme. Me dijo que pedir aire no era debilidad, era supervivencia. Esa casa era más pequeña que aquella de la que me habían echado, pero se sentía más grande porque nadie dentro llevaba la cuenta. Si leía una página lentamente, la tía Marlene celebraba una página. Si mezclaba las palabras, me daba superposiciones de colores y audiolibros en lugar de insultos. Si tenía un mal día para respirar, el tío Peter movía una silla cerca de la ventana y se sentaba conmigo hasta que pasaba el pánico. Poco a poco, las etiquetas que mis padres biológicos habían presionado en mi piel comenzaron a aflojarse. Perezosa, débil, vergonzosa, no lo suficientemente inteligente. Esas palabras no desaparecieron de la noche a la mañana, pero dejaron de ser la única voz en mi cabeza. En la escuela, todavía no era la niña que terminaba los exámenes primero. Todavía no era la que los maestros llamaban brillante después de la primera semana. Pero comencé a diseñar carteles para el club de teatro. Pinté telones de fondo. Hice volantes para la venta de libros de la biblioteca. Descubrí que las formas, los colores y las historias tenían sentido para mí de una manera que las hojas de trabajo nunca lo tuvieron.
Por primera vez, los adultos no me pedían que me convirtiera en una versión más pequeña de mi gemelo. Me preguntaban qué amaba. Nolan, mi hermano gemelo, también encontró formas de comunicarse conmigo. Al principio, fue a través de correos electrónicos cortos desde una computadora de la escuela cuando nuestros padres estaban ocupados. Escribió que lo sentía. Escribió que me extrañaba. Escribió que la casa se sentía más silenciosa pero no mejor. Al principio no supe cómo responderle porque una parte de mí odiaba que él hubiera sido elegido y otra parte de mí sabía que él también había sido solo un niño. Finalmente, le respondí. Luego escribí de nuevo. Nuestros mensajes se convirtieron en un delgado puente entre la vida que perdí y la vida que estaba construyendo. Él nunca intentó defender lo que hicieron, y eso importaba. Para cuando tenía 14 años, había dejado de esperar junto a la ventana. A los 16, ya no me encogía cada vez que un automóvil disminuía la velocidad frente a la casa. A los 17, podía decir la oración en voz alta sin llorar. Mis padres me abandonaron, no porque fuera inútil, sino porque amarme requería una paciencia que no tenían. La tía Marlene guardó la nota que me dejaron en la misma carpeta que el correo electrónico, los formularios escolares y los papeles médicos. Cuídate de esto. 3 palabras que demostraron que no habían visto a una hija de pie en ese porche. Habían visto un problema. Me prometí que nunca tiraría esa nota. No porque quisiera vivir en el dolor para siempre, sino porque un día, si alguna vez intentaban reescribir la historia, quería que la verdad tuviera letra manuscrita. Crecí aunque ellos no se quedaron para verlo suceder. Esa es la parte que la gente como mis padres biológicos nunca entiende. Cuando te desechan, imaginan que tu vida se detiene en el momento en que se van. Te imaginan congelada en la versión de ti misma que rechazaron. Todavía pequeña, todavía necesitada, todavía esperando que decidan que vales la pena ser amada. Pero la vida siguió avanzando. Me gradué de la escuela secundaria con calificaciones decentes, no perfectas. Y estaba más orgullosa de ese diploma que de cualquier trofeo que hubiera visto en la habitación de Nolan. Fui a la universidad para estudiar ilustración y comunicación visual. Y aprendí a convertir la forma en que funcionaba mi cerebro en algo útil. A finales de mis 20, era dueña de un pequeño estudio en Asheville que creaba materiales de aprendizaje ilustrados para niños con dislexia, retrasos en el habla y otras diferencias de aprendizaje. Mis clientes no eran grandes corporaciones al principio. Eran escuelas locales, terapeutas infantiles, bibliotecas y padres que lloraban cuando veían a sus hijos finalmente entender una lección porque las palabras estaban acompañadas de imágenes. Construí ese negocio lentamente, un proyecto a la vez. Cometí errores. Incumplí plazos cuando mi asma se agudizaba. Tuve que aprender sobre contratos, impuestos, llamadas a clientes y cómo hablar con confianza en las reuniones sin escuchar la voz de mi madre diciéndome que sonaba lenta. Pero lo construí. Nadie me lo entregó. Nadie me rescató hacia el éxito. Me amaron hasta que pude ponerme de pie. Y luego aprendí a caminar. Conocí a Caleb Reed cuando estaba ayudando a rediseñar el rincón infantil de una biblioteca comunitaria después de una inundación. Él era voluntario los fines de semana, reparando estantes y tomando fotos del progreso para el boletín del pueblo. Nunca me trató como una historia triste. Me preguntó por mis bocetos. Me traía café cuando olvidaba el almuerzo. Aprendió cómo sonaba mi respiración cuando ocultaba un ataque de asma. Y nunca me hizo sentir dramática por necesitar ayuda. Nos casamos en el patio trasero de la tía Marlene bajo luces de cadena con el tío Peter llorando incluso antes de que yo llegara al altar. Nolan estuvo a mi lado, no porque la tradición lo permitiera, sino porque se había ganado su lugar allí. Mis padres biológicos no fueron invitados. No sabían que me iba a casar. No sabían que 5 años después, Caleb y yo compramos una modesta casa azul con un solarium que convertí en un estudio. No sabían que hace un año di a luz a nuestra hija Nora. No sabían que la primera vez que la sostuve, hice una promesa tan profunda que se sintió como un segundo latido del corazón. Ella nunca tendría que ganarse el amor por ser fácil. Nunca sería medida contra otro niño y encontrada desechable. Casi al mismo tiempo que Nora aprendía a gatear, la vida de Nolan se estaba volviendo más complicada.
Se había convertido exactamente en lo que nuestros padres lo habían diseñado para ser: exitoso, pulcro, impresionante y cansado. Era director de producto en Bright Mind Labs, la empresa de tecnología educativa que nuestros padres habían fundado después de dejar sus antiguas carreras. La empresa vendía programas construidos en torno a la idea de que cada niño tenía un potencial oculto. Su sitio web estaba lleno de colores suaves, estudiantes sonrientes y frases sobre la compasión. Cada vez que veía uno de sus anuncios, algo frío se movía dentro de mí. Las mismas personas que abandonaron a una niña disléxica ahora ganaban dinero diciéndoles a las escuelas que creían en cada niño. Nolan me dijo que estaban preparando una gran campaña y querían que él estuviera en el escenario con ellos en una conferencia nacional de educación. Dijo que habían comenzado a hacer preguntas sobre mí, no preguntas amorosas, preguntas de imagen. ¿Era estable? ¿Estaba casada? ¿Sería difícil si alguien mencionara a la hija gemela desaparecida? Entonces, una tarde, abrí LinkedIn y vi un mensaje de Diane Walker, mi madre biológica. Decía: deberíamos reconectar, Grace. La familia es para siempre. Unos minutos más tarde, Víctor Walker, mi padre biológico, envió otro mensaje. Tu madre y yo creemos que ha pasado suficiente tiempo. Nos gustaría visitarte. Eso fue todo. Ninguna disculpa, ninguna explicación, ninguna mención del porche, la lluvia, la maleta, los registros del hospital o la nota. Había pasado suficiente tiempo. Como si el tiempo fuera un trapeador que pudieran arrastrar por el suelo y limpiar lo que hicieron. Me quedé mirando esos mensajes durante mucho tiempo y casi los borro. Luego miré al otro lado de la habitación a Nora durmiendo en su corralito, segura y cálida bajo una manta amarilla que la tía Marlene había tejido. Pensé en cómo mis padres me habían visto por última vez como una carga. Pensé en la vida que asumieron que nunca podría construir. Así que respondí con una sola oración. La primera fiesta de cumpleaños de Nora es el sábado. Si quieren ver mi vida, vengan a verla allí. Llegaron 10 minutos tarde, lo que de alguna manera se sintió exactamente correcto. Diane subió a mi porche con un blazer color crema y el tipo de sonrisa cuidadosa que la gente usa cuando espera ser perdonada gratis. Víctor se paró a su lado con una bolsa de regalo en una mano, mirando mi vecindario como si estuviera tratando de decidir si era lo suficientemente impresionante como para respetarlo. Por un segundo, cuando abrí la puerta, volví a tener 10 años. Mi pecho se apretó. Mis dedos se enfriaron. Casi podía oler una lluvia que no estaba allí. Luego Nora se rió desde la sala de estar y el sonido me devolvió al presente. Yo ya no estaba en su porche. Ellos estaban en el mío. Los invité a entrar. Sus ojos se movieron sobre todo. Las ilustraciones enmarcadas en las paredes. Los estantes de libros infantiles en los que había trabajado. Las fotos de Caleb y yo sosteniendo a Nora en el hospital. La foto de la tía Marlene y el tío Peter de pie junto a nosotros en nuestra boda. La sonrisa de Diane vaciló cuando vio esa. La mandíbula de Víctor se tensó cuando vio a Nolan al otro lado de la habitación sosteniendo a Nora en su cadera como si perteneciera allí. Él pertenecía allí. Ese era el problema para ellos. La habitación estaba llena de personas que me conocían como era, no como la versión que habían descartado. Había algunos clientes de escuelas locales. Nuestros vecinos estaban allí. La hermana de Caleb estaba cortando fruta en la cocina. La tía Marlene había hecho pastelitos con pequeños adornos de libros pintados porque sabía que a Nora le encantaba masticar libros de cartón más que cualquier juguete. El tío Peter caminaba con una cámara, diciéndole a todo el mundo que su nieta era claramente la bebé más bonita de Carolina del Norte. Diane lo oyó decir, nieta, y se adelantó demasiado rápido. Se acercó a Nora y dijo, ven aquí, cariño. Deja que la abuela te cargue. Nora giró su rostro hacia el hombro de Nolan. No me moví. Solo dije, ella ya tiene abuelos que conoce. La habitación se quedó lo suficientemente silenciosa como para oír el zumbido del refrigerador. Diane bajó las manos. Víctor me lanzó una mirada que me habría aterrorizado cuando era niña. Ahora no me hizo nada, excepto confirmar que no había cambiado. Caleb se acercó a mi lado y me puso la mano suavemente en la espalda, no para mantenerme en mi sitio,
sino para recordarme que no estaba sola allí. Nos movimos por la fiesta con una extraña y aguda cortesía. Mis padres biológicos intentaron hacer preguntas que sonaban afectuosas pero se sentían como una entrevista. Así que, ¿este es tu trabajo?, preguntó Diane, tocando una de mis ilustraciones enmarcadas. Niños con problemas de lectura, ¿verdad? ¡Qué significativo! Sonreí y dije, sí, niños como yo. Ella retiró la mano como si el marco la hubiera quemado. Víctor le preguntó a Caleb a qué se dedicaba, y luego pareció sorprendido cuando Caleb respondió con confianza en lugar de inseguridad. Miraron mi casa, mi esposo, mi hija, mi negocio y el círculo de personas a mi alrededor, y observé cómo la verdad se asentaba sobre ellos en pedazos. No me había derrumbado sin ellos. No había pasado 20 años rogándole al universo que los devolviera. Había sido amada. Me habían enseñado. Me había convertido en una mujer de la que no podían compadecerse sin parecer ridículos. Cuando llegó el momento del pastel de Nora, todos se reunieron cerca de la mesa del comedor. Levanté a mi hija en mis brazos, besé su suave mejilla y agradecí a todos por venir. Dije que su primer año me había enseñado cuánto depende un niño de las personas que la rodean para sentirse seguro. Luego miré a la tía Marlene y al tío Peter. Les agradecí por abrirle la puerta a una niña asustada con una maleta y una carpeta médica. Agradecí a la tía Marlene por enseñarme que leer despacio no significaba pensar despacio. Agradecí al tío Peter por cada tratamiento de respiración de medianoche, cada visita al médico, cada voz tranquila cuando pensaba que mis pulmones me abandonarían. La tía Marlene comenzó a llorar. El tío Peter fingió que tenía algo en el ojo. Luego agradecí a Caleb por amarme sin hacerme una audición para ello. Agradecí a Nolan por mantenerse conectado cuando habría sido más fácil disfrutar de ser el niño elegido y olvidar al que fue enviado lejos. Nolan bajó la cabeza y vi sus hombros temblar una vez. No le di las gracias a Diane. No le di las gracias a Víctor. Sus nombres nunca tocaron mi discurso. Cuando terminé, el rostro de Diane se había puesto pálido bajo su maquillaje. Víctor parecía un hombre que había entrado en un tribunal sin darse cuenta de que él era el acusado. Luego me volví hacia ellos y dije, para aquellos que no los han conocido, estos son mis padres biológicos, y esta habitación es mi verdadera familia. Diane emitió un sonido como si la hubieran abofeteado. Víctor la agarró del codo, pero ella se soltó y salió por la puerta principal. Él la siguió sin despedirse. La fiesta continuó, pero el ambiente había cambiado. Algunas personas me abrazaron. Algunas fingieron no notar el drama porque eran amables. Caleb me preguntó si estaba bien, y le dije la verdad. No lo sabía. Una parte de mí se sentía culpable por decirlo frente a todos. Otra parte de mí sentía que a la niña de 10 años en el porche finalmente se le había permitido hablar. Pensé que ese sería el final. Pensé que desaparecerían de nuevo, heridos, pero en silencio. Debería haberlo sabido. Las personas que abandonan a sus hijos y todavía se llaman a sí mismas víctimas no desaparecen en silencio. 3 días después del cumpleaños de Nora, mi teléfono comenzó a vibrar tanto que pensé que algo le había pasado a Caleb. Estaba en el estudio tratando de terminar un juego de tarjetas de lectura ilustradas para un terapeuta del habla cuando llegó el primer mensaje de un director de escuela con el que trabajaba. Grace, lamento molestarte, pero ¿estás bien? Luego vino otro de un director de biblioteca. Luego uno del compañero de trabajo de Caleb, luego uno de un cliente con el que solo había hablado 2 veces. Mi estómago se encogió incluso antes de abrir las redes sociales. Sabía que aún no conocía los detalles, pero conocía su forma. Diane había escrito una larga publicación en Facebook y la había copiado en LinkedIn. Víctor la había compartido con un párrafo más frío y profesional sobre la alienación familiar y los hijos adultos que utilizan a los nietos como arma. Se pintaron a sí mismos como padres ancianos que habían intentado reparar un doloroso malentendido solo para ser humillados por una hija inestable y amargada frente a extraños. Diane escribió que había pasado años de luto por mí. Víctor escribió que algunas personas eligen el resentimiento porque la responsabilidad es demasiado difícil. Etiquetaron la página de mi estudio, a 3 administradores escolares que me habían contratado,
a 2 directores de organizaciones sin fines de lucro y, de alguna manera, a la cuenta del lugar de trabajo de Caleb. No etiquetaron a Nolan. Eso me lo dijo todo. No eran padres heridos desahogándose en línea. Eran estrategas. Apuntaban a mi reputación, mis ingresos y la paz de mi esposo. Por unos minutos, no pude respirar, y no por mi asma. Me senté en el suelo de mi estudio con la espalda contra el gabinete, sosteniendo mi inhalador en una mano y mi teléfono en la otra. Tenía 10 años de nuevo, y me decían que había hecho quedar mal a la familia. Entonces, Caleb llegó a casa temprano porque uno de sus compañeros de trabajo le había mostrado la publicación. Me encontró antes de que pudiera convencerme de que estaba bien. No me preguntó qué quería hacer de inmediato. Se sentó a mi lado, me dio agua y dijo, no vamos a dejar que te hagan sentir pequeña de nuevo. La tía Marlene llegó 20 minutos después con el tío Peter y la vieja carpeta azul. Supe lo que había dentro antes de que la abriera. La nota, los correos electrónicos, los formularios de transferencia escolar, una copia de las instrucciones médicas que dejaron, el mensaje impreso donde Víctor había escrito que estaría mejor en un lugar menos exigente. La línea de Diane diciendo que necesitaban enfocar sus recursos en el niño con verdadera promesa. Había visto algo de eso antes, pero nunca todo a la vez. Dolió de una manera limpia, como una herida que se lava. Nolan llamó mientras mirábamos los papeles. Su voz temblaba de ira. Dijo que tenía más. Años antes, nuestros padres habían enviado correos electrónicos a un consultor privado mientras construían Bright Mind Labs, presumiendo de cómo su filosofía de crianza había producido un hijo superdotado. En un mensaje, Diane se había referido a mí como una complicación familiar que habían eliminado del hogar. Eliminado como moho, como basura, como un error en una hoja de cálculo. Nolan me reenvió todo y dijo, usa mi nombre. Ya terminé de dejar que se escondan detrás de mí. No quería escribir una publicación a gritos. No quería rogarle a extraños que me creyeran. Así que escribí con calma porque la verdad no necesitaba decoración. Expliqué que fui abandonada a los 10 años porque tenía asma y dislexia y porque mis padres creían que valía más la pena criar a mi hermano gemelo. Expliqué que me dejaron con parientes y una nota que decía, cuídate de esto. Expliqué que me contactaron después de 20 años sin disculpas, y luego atacaron mi negocio y el lugar de trabajo de mi esposo después de que me negué a fingir que éramos una familia amorosa. Adjunté la nota, los registros de transferencia con fechas y un correo electrónico redactado. Luego escribí una última oración. Los fundadores de Bright Mind Labs construyeron una marca en torno a creer en cada niño. Pero cuando su propio hijo necesitó apoyo, eligieron la imagen sobre el amor. Lo publiqué debajo de la publicación de Diane, debajo de la publicación de Víctor y en la página de mi estudio. Luego Nolan lo compartió. Fue entonces cuando todo cambió. Una maestra con la que había trabajado compartió mi declaración y escribió que mis materiales habían ayudado a sus estudiantes a sentirse inteligentes por primera vez. Un terapeuta del habla lo compartió. Una bibliotecaria lo compartió. Los padres de niños con dislexia comenzaron a comentar sobre lo peligroso que era cuando los adultos confundían las diferencias de aprendizaje con el fracaso. Al anochecer, la historia ya no era un chisme familiar. Era una contradicción pública sentada directamente debajo de la marca profesional de mis padres. Diane intentó editar su publicación, pero las capturas de pantalla ya se habían difundido. Víctor eliminó varios comentarios, lo que solo enfureció más a la gente. La página de la empresa Bright Mind Labs comenzó a llenarse de preguntas. ¿Cómo podía una empresa afirmar que apoya a los estudiantes neurodiversos cuando sus fundadores abandonaron a su propia hija disléxica? ¿Estaban usando un lenguaje inclusivo como marketing mientras practicaban la crueldad en casa? Por primera vez en mi vida, mis padres no podían enviarme lejos para hacer desaparecer el problema. El problema ahora tenía una voz, y la voz tenía recibos. Víctor me llamó a las 7 de la mañana siguiente. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó Diane, luego Víctor de nuevo, luego un número que no reconocí, que resultó ser alguien del equipo de comunicaciones de Bright Mind Labs preguntando si estaría dispuesta a tener una conversación privada antes de que la situación se volviera más dañina. Casi me río. Más dañina. No más honesta, no más dolorosa. No más vergonzosa.
más dañina. Caleb escuchó el buzón de voz conmigo y su expresión se endureció de una manera que rara vez había visto. Dijo una cosa. Todavía te están tratando como un problema de relaciones públicas. Al mediodía, mis padres enviaron un correo electrónico. No comenzaba con "lo siento". Comenzaba con "grace". Esto ha llegado demasiado lejos. Exigieron que borrara mi publicación, me disculpara por engañar a la gente y aclarara que me habían colocado con parientes por mi propio bien. Escribieron que si continuaba con esta campaña, no me dejarían más opción que buscar opciones legales. Al final, Diane agregó una oración que demostró que todavía no me conocía. Piensa cuidadosamente antes de destruir la única familia que te queda. Respondí con 4 líneas. Ustedes no son la única familia que me queda. Son la primera familia que me dejó. No mentiré para proteger su reputación. No me contacten de nuevo a menos que sea a través de un abogado. Luego los bloqueé. Esa tarde, Nolan hizo lo que nunca esperé que hiciera tan públicamente. Entró en la sede de Brit Mind Labs, solicitó una reunión de emergencia con el equipo ejecutivo y renunció a la campaña que sus padres habían construido a su alrededor. Se negó a aparecer en la Conferencia Nacional de Educación. Se negó a ser fotografiado para el reportaje sobre el legado familiar. Se negó a heredar el liderazgo de la empresa bajo la historia que habían creado. Luego publicó su propia declaración. Era corta, pero golpeó más fuerte que la mía porque él era el niño que habían elegido. Escribió que su hermana no había sido difícil, defectuosa o deshonesta. Había sido una niña enferma con una discapacidad de aprendizaje que necesitaba apoyo. Escribió que se había beneficiado de ser favorecido, pero que no permitiría que ese favoritismo se usara como prueba de una buena crianza. Escribió que cualquier empresa que afirme servir a estudiantes vulnerables debería ser dirigida por personas dispuestas a decir la verdad sobre cómo trataron a uno de los suyos. Lo leí 3 veces y lloré más fuerte cada vez, no porque arreglara el pasado. Nada podría. Sino porque la niña pequeña que había visto a su hermano quedarse en la casa mientras a ella la enviaban lejos finalmente lo escuchó decir frente a todos que lo que sucedió estuvo mal. Las consecuencias no fueron instantáneas como en una película dramática. Su mansión no desapareció. Sus cuentas bancarias no se vaciaron de la noche a la mañana. Pero el daño aterrizó exactamente donde les importaba. Un distrito escolar detuvo un programa piloto con Brit Mind Labs pendiente de una revisión ética. Una organización sin fines de lucro eliminó a Diane como oradora principal en un evento de recaudación de fondos sobre educación inclusiva. Varios empleados escribieron una carta interna pidiendo a la Junta que abordara las acusaciones antes de continuar con la campaña. A los inversores no les gustaba el escándalo asociado a una empresa que vendía confianza a padres y escuelas. La Junta le pidió a Víctor que tomara una licencia temporal de sus deberes públicos. Diane se retiró de las apariciones en los medios. Su pulcra marca familiar se resquebrajó y cada intento de cubrirla solo hacía la grieta más ancha. 2 días después, borraron las publicaciones. Luego publicaron una declaración diciendo que lamentaban que un asunto familiar privado hubiera causado dolor y distracción. No fue una disculpa. Fue una venda colocada sobre una ventana rota. Al principio no respondí, pero reporteros de un pequeño blog de educación comenzaron a enviarme correos electrónicos, y los clientes me preguntaban si quería hacer una declaración. Publiqué una vez, una disculpa escrita para proteger una reputación no es lo mismo que el remordimiento. No discutiré mi infancia por entretenimiento, pero siempre defenderé a los niños que aprenden de manera diferente de los adultos que los llaman menos. Eso fue lo último que dije públicamente. Diane intentó contactar a Nolan, pero él también la había bloqueado. Víctor le envió un mensaje a través de un abogado de la empresa advirtiéndole sobre la confidencialidad y la lealtad. Nolan respondió a través de su propio abogado y renunció por completo a la empresa. Esa fue la parte que los rompió. Según un primo que todavía escuchaba noticias de la familia, no fue perder el discurso, no fue perder la campaña, no fueron los comentarios furiosos. Fue Nolan, el hijo que mantuvieron, la prueba que pensaron que justificaría cada elección cruel. Se alejó del trono que habían construido para él porque el trono estaba sentado sobre mi infancia. Durante 20 años, creyeron que elegirlo a él sobre mí había sido la inversión inteligente. Al final,
Nos perdieron a los dos. No porque quisiéramos venganza, sino porque confundieron el silencio con el permiso. Después de que todo se calmó, la gente esperaba que me sintiera triunfante todo el tiempo. Algunos días lo hacía. Mentiría si dijera que no hubo satisfacción en ver a mis padres biológicos finalmente enfrentar consecuencias de las que no podían salir hablando. Habían pasado años enseñándome que las apariencias importaban más que la verdad. Y luego la verdad se convirtió en lo único que sus apariencias no pudieron sobrevivir. Pero la venganza, incluso una venganza limpia, no arropa a tu hijo en la cama. No termina tu trabajo. No sana tu sistema nervioso de la noche a la mañana. Después de que la publicación fue eliminada y la declaración se detuvo, todavía tenía una hija de 1 año que necesitaba desayuno, pijamas limpios y canciones de cuna. Todavía tenía clientes esperando ilustraciones. Todavía tenía controles de asma, listas de compras y un esposo que había cargado mi dolor conmigo, incluso cuando no sabía cuán pesado era. Así que tomé una decisión. No perseguí más a mis padres. No presenté una demanda una vez que dejaron de contactar a mis clientes. No di entrevistas sobre cada detalle de mi infancia. Ya había recuperado lo único que necesitaba, la verdad. Envié una última carta a través de un abogado. A Víctor y Diane no se les permitía usar mi nombre, el nombre de Nora, el nombre de Caleb o el nombre de Nolan en ninguna campaña pública, entrevista, discurso o material de la empresa. No se les permitía contactar a mis clientes. No se les permitía venir a mi casa. No se les permitía conocer a mi hija. Si querían disculparse, podían escribirlo y enviarlo a través de los canales adecuados. Pero el perdón no se prometería como recompensa por finalmente decir palabras que deberían haber dicho 20 años antes. Algunas personas llamaron a eso frialdad. Yo lo llamo crianza. Nora nunca será entregada a personas que creen que el amor es algo que un niño se gana siendo impresionante. Nolan se mudó a Asheville 6 meses después. No a mi casa, no a mi matrimonio, no a un final de cuento de hadas perfecto, sino lo suficientemente cerca como para que pudiéramos tener cenas dominicales y conversaciones de sanación incómodas y aprender a ser hermanos sin nuestros padres interponiéndose entre nosotros. Comenzó a consultar para proyectos educativos más pequeños, especialmente para estudiantes que generalmente eran ignorados por los sistemas tradicionales. Yo también expandí mi estudio. Con la tía Marlene, comencé un taller mensual gratuito en la biblioteca para padres de niños con dislexia y diferencias de procesamiento. Les enseñamos a usar horarios visuales, apoyo de audio, rutinas de lectura pacientes y lo más importante, un mejor lenguaje porque las palabras importan. Un niño que escucha, estoy decepcionado de ti todos los días, llevará esa oración como una mochila llena de piedras. Un niño que escucha, tu cerebro funciona de manera diferente y podemos aprender con él en lugar de contra él, se mantendrá más erguido incluso cuando el mundo sea cruel. Esa se convirtió en la lección que quería que mi historia dejara. Los niños no son inversiones. No son trofeos. No son proyectos fallidos cuando se enferman, tienen dificultades en la escuela o crecen más lentamente que un hermano. La educación no son solo calificaciones y premios. La verdadera educación enseña a los adultos a ver a los niños con claridad antes de dañarlos con etiquetas descuidadas. El conocimiento valioso no es solo saber leer temprano, resolver ecuaciones rápidamente o construir una empresa exitosa. El conocimiento valioso es comprender que el valor de un niño no se mide por la conveniencia. Mis padres biológicos una vez me dejaron en una puerta con una nota que decía, cuídate de esto. Nunca entendieron que la tía Marlene y el tío Peter hicieron exactamente eso. Cuidaron a la niña asustada. Caleb cuidó a la mujer que aprendía a confiar en el amor. Nolan cuidó la verdad cuando finalmente importó. Y ahora yo cuido de Nora asegurándome de que el ciclo termine conmigo. No sé si alguna vez perdonaré a Víctor y Diane por completo. Quizás algún día el perdón se convierta en algo silencioso dentro de mí. Quizás no. Pero sé esto. Los límites no son amargura. Los límites son como enseñamos a la próxima generación que el amor debe ser seguro. Así que si las personas que te rompieron regresaran solo después de que te volviste útil para su imagen, ¿abrirías la puerta por completo o protegerías el hogar que construiste sin ellos? Gracias por llegar al final de esta emotiva historia.
Esta es una narrativa ficticia creada únicamente para la narración dramática, el entretenimiento y la reflexión educativa. Esperamos que te recuerde que a las personas que ignoran tu dolor, desestiman tus sentimientos y te trataron como desechable no se les debe permitir controlar la dirección de tu futuro.